3, 2, 1. Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días para todos, desde el horario que nos estén viendo. En el día de hoy vamos a tener un programa como estudiantes de la licenciatura en matemáticas, donde vamos a estar descubriendo a Arquímedes y Galileo, aportes y curiosidades de estos dos genios de la física. En el día de hoy yo seré su presentadora y realizaré las preguntas a mis compañeros. Mi nombre es Yaira Caterina Arboleda Calao y para mí es un gusto poder presentar con ustedes este programa. Tenemos una introducción. En el mundo de la ciencia hay hombres que dejaron una huella profunda y duradera en esta. En esta presentación conoceremos la vida y los aportes de dos grandes genios. Arquímedes, quien fue pionero en la física y la geometría de la antigua. Galileo Galilei, el padre de la ciencia moderna, y a través de unas preguntas curiosas, imágenes y datos interesantes, exploraremos cómo sus ideas transformaron nuestra forma de entender el mundo. Para esto, en el día de hoy me voy a encontrar con dos compañeros, los cuales van a responder preguntas acerca de la vida de estos dos grandes autores, pioneros de la educación de física y de geometría y matemáticas en sí. Y comenzamos con las preguntas que tenemos sobre Arquímedes. Y como primera pregunta tenemos, ¿quién fue el maestro más influyente de Arquímedes en Alejandría? El compañero que sepa se hace su presentación y le da respuesta a la pregunta. Hola, hola, mucho gusto. Soy Joana Angélica Barrera Pacheco, estudiante de licenciatura en matemáticas. Compañera, la respuesta a su pregunta, que Arquímedes fue un alumno de Conón de Samos, un matemático muy reconocido en esa época. Qué bien, compañera. Y así poco a poco, a lo largo de esta presentación y de este programa, iremos conociendo sobre la vida de Arquímedes y de Galileo Galilei. Como segunda pregunta tenemos, ¿invento más útil hoy? ¿El espiral, tornillo o palanca? Sí, el tornillo de Arquímedes, porque aún se usa en sistema para elevar aguas en agriculturas, en plantas de tratamientos de Galileo. Muy bien. Como tercera pregunta tenemos, ¿por qué sabemos tan poco sobre Arquímedes? Muy buenas, muy buenas, muy buenas tutor y compañeros. Mi nombre es Samir Valencia, estudiante de licenciatura en matemáticas. La respuesta a la pregunta de por qué sabemos tan poco sobre Arquímedes, porque en su época casi nadie sabía leer o escribir, y gran parte de su historia era porque la contaban o durante el tiempo iban contando su historia de forma oral. Ok, qué bien. Y así vamos aprendiendo mucho más sobre historia de matemáticas. Como cuarta y última pregunta sobre Arquímedes tenemos, ¿qué relación tuvo con el rey de Siracusa? La respuesta a esa pregunta de qué relación tenía con el rey, Arquímedes tenía una relación con el rey Hirón II, lo que permitió ser enviado a estudiar a Alejandría y expandir sus conocimientos. Qué bien, compañero. Y a continuación aquí tenemos unas imágenes relacionadas con los aportes de Arquímedes. Como bien sabemos, fue un gran pionero en la física, con muchos inventos que utilizamos hoy en día. Por eso, su legado, por así decirlo, sigue vigente en la actualidad, porque en esos tiempos tuvo, por ejemplo, la valentía y el empuje para poder hacer cosas que ningún otro se atrevía. Y como vemos que el tornillo, la palanca, son cosas que siguen usando hoy en día, la balanza de igual forma, y estos son aportes que ellos nos dejaron desde la antigüedad, porque han sido autores, pioneros desde siglos muy atrás, que son importantes tenerlos presentes en la actualidad, y más nosotros como estudiantes de licenciaturas en matemáticas. Proseguimos con las preguntas sobre Galileo Galilei, que es uno también de los autores de los que estamos hablando hoy. Y como primera pregunta tenemos, ¿qué teoría defendía Galileo Galilei que le trajo problemas con la iglesia en su época?
Que podemos decir que, Teoría- era cuál la teoría más polémica que tenía Galileo Galilei. La teoría polémica defendía que el Sol era el centro del sistema solar, la teoría de Copernicana, lo cual iba en contra de la Iglesia. Qué bien, y ahí vamos aprendiendo y conociendo más sobre estos sucesos, eventos ocurridos antes. Vean cómo, por ejemplo, Galileo Galilei, por tener esta teoría, tuvo problemas con la iglesia, que era algo que tenía mucho poder en aquellas épocas. Como segunda pregunta tenemos, ¿cuál fue el experimento más famoso de Galileo Galilei que desafió las ideas de su época? El experimento más famoso de Galileo Galilei fue el de dejar caer dos objetos de la torre de Pisa y demostrar que caen a la misma velocidad sin importar su peso. Qué bien. Y como tercera pregunta, tenemos que si cuál fue el impacto de sus observaciones. Y esto, por ejemplo, yo como presentadora la quiero responder. Y es que el impacto fue que cambiaron las formas de ver el universo y demostraron que no todo giraba en torno a la Tierra. Como podemos ver, a diferencia de Arquímedes, Galileo Galilei, se fijaba más como en la física, en la fuerza que llevaban los cuerpos cuando se impulsaban, al darse cuenta que no todo era como uno imaginaba, sino que él fue mucho más allá, como tuvo, por ejemplo, su mayor invento, que fue lo del telescopio. Entonces empezar a investigar cómo funcionaba bien este mundo desde el exterior, desde el cielo, los astros, cosas que nosotros no sabíamos. Y tenemos aquí imágenes relacionadas con Galileo Galilei. Como podemos ver, cuando lo del telescopio, lo del mapa mundi y todos sus aportes que se siguen viendo hoy en día. El telescopio es una herramienta que ha avanzado mucho a través de los años y es funcional en el área de matemáticas y nos sirve para nosotros como futuros maestros poder implementarlos. De igual forma, al conocer todos estos inventos, ocurrencias que tuvieron estos autores anteriormente, nos sirven a nosotros para poder tener un poco más de conocimiento sobre cómo transmitirle ese entendimiento o esos aprendizajes a nuestros futuros estudiantes. Y para finalizar con esta pequeña pero agradable entrevista llena de conocimientos, les tenemos una pequeña conclusión. Arquímedes y Galileo vivieron en épocas muy distintas, pero compartieron una pasión: entender leyes que rigen el universo. Sus descubrimientos han sido la base de avances científicos que hoy siguen vigentes. Conocer su legado no solo nos enseña historia, sino que nos inspira a observar, cuestionar y descubrir por nosotros mismos. La ciencia sigue viva gracias a mentes como las suyas. Como bien lo dice aquí en la conclusión, su legado sigue vigente y estamos nosotros invitados como futuros maestros en el área de matemáticas a no dejar morir estos legados, a ir conociendo mucho más, apasionarnos de la historia y poder transmitir esos conocimientos a nuestros futuros estudiantes. Esto ha sido todo por el día de hoy. Esperamos que les haya gustado mucho nuestra presentación, nuestra pequeña entrevista y que hayan conocido más acerca de estos grandes autores, como lo son Galileo Galilei y Arquímedes. Muchas gracias por su atención. Un cordial saludo de parte de todos. Que tengan una feliz noche o un buen día.